Bueno, yo lo que decía entonces, a ver, vamos a mirar el ejercicio 3 que dice, que pide Dulce. El ejercicio 3 dice, si H es un conjunto, y partes de H con la intersección, ¿sí? Analizar si es un grupo conmutativo. Bien, es decir, nos dan partes de H con la operación intersección. Y se pregunta si es un grupo conmutativo. Acá, bueno, varias cosas hay que mirar, ¿no? Varias cosas. Primero, ¿qué es partes de H? ¿Sí? Entonces, si H es un conjunto, acá es un conjunto cualquiera, ¿no? Nosotros habíamos hecho, creo, uno con un conjunto en particular, ¿no? Bueno, de todos modos, este es un conjunto cualquiera. ¿Qué era partes de H? ¿Se acuerdan que era el conjunto que tenía como elementos los subconjuntos de H? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a mirar, por ejemplo, si H fuera el conjunto que tiene ABC, entonces partes de H va a estar formado por todos los posibles subconjuntos de H, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿quiénes son subconjuntos de H? Bueno, por un lado, ¿me dicen ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son subconjuntos de H posibles? Cada uno individual. Bien, cada elemento, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo pongo? Lo tengo que poner entre llaves para indicar que cada uno de estos, ¿sí? Como conjunto. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Quién más es un subconjunto de H? AB, AC, BC, bien, bueno, AB dice ahí Francisco también, ¿sí? Es decir, los tomo de a dos ahora. AB, AC, BC, ¿sí? Chicos, lo que tienen que mirar, que por ahí tienen los micrófonos abiertos y, y se escucha ruido, por ahí ustedes no se dan cuenta. Por supuesto que el micrófono lo pueden abrir cuando quieren, pero preferible que lo tengan cerrado y lo abren cuando necesitan hablar, porque si no se escucha el ruido que uno por ahí no se da cuenta. Bien. Hasta acá, los que están de a uno, los que están de a dos, ¿quién más es un conjunto de H? ¿Me falta gente acá o no? El vacío, sí, perfecto. El vacío, ¿y quién más? Me falta uno. Y ABC, tal cual, que es el mismo conjunto H, ¿verdad? Lo puedo escribir como llaves ABC o directamente como el conjunto H. ¿Bien? Eso era partes de H. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es mirar si con esta operación puede ser un grupo conmutativo. Bueno, no sé qué decirte. Bueno,
Si no, por ahí si salís y volvés a entrar, capaz que se te mejora. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que mirar para saber si es un grupo conmutativo? Bueno, por un lado, la operación, esta operación tiene que ser cerrada, ¿sí? Bien, esto era lo mismo decir que la operación era cerrada, ¿sí? O que era una operación binaria, ¿sí? Tiene que ser cerrada. ¿Qué más tiene que pasar? Tiene que ser asociativa, tiene que tener neutro y tiene que tener opuesto. Y además, como me pide el grupo conmutativo, tiene que ser conmutativa, ¿sí? Estas son las cosas que nos planteamos si se cumplirán o no. ¿Bien? Entonces, primero, ¿será cerrada la operación? Una cosa, acá pusimos este ejemplo que no nos piden, ¿no? No es que tengo que mirar para ese conjunto H. Lo pusimos como para recordar qué quería decir el conjunto partes de H, ¿bien? Pero esto tenemos que mirarlo en general, ¿sí? Pero a ver, ¿qué quiere decir que sea cerrada? Lo que nos tenemos que preguntar es si dados dos elementos en partes de H, ¿sí? Porque ahora, fíjense que la operación se define acá, dados dos elementos en partes de H, es decir, podemos decir que si A y B son elementos de partes de H, lo escribo así, ¿sí? Porque no nos olvidemos que en partes de H hay conjuntos, ¿sí? Entonces por eso es que uno suele notar con letra mayúscula de imprenta, ¿sí? A los conjuntos, y en general cuando uno habla de elementos, uno dice sea A chiquita perteneciente al conjunto, ¿está bien? Entonces, si A y B pertenecen a partes de H, entonces lo que yo quiero ver es si A intersección B también pertenece a partes de H. ¿Se entiende? Esto es lo que uno tiene que justificar, ¿sí? Bueno, pero lo que pasa acá, ¿sí? Lo que pasa acá es que uno lo que está mirando es que si A y B pertenecen a partes de H, ¿sí? Vamos a escribirlo acá abajo, si A y B pertenecen a partes de H, entonces, ¿qué son A y B? Son subconjuntos de H, ¿sí? ¿Se entiende esto? Por ser elementos de partes, son subconjuntos de H. A está contenido en H y B está contenido en H, ¿sí? Entonces, si están contenidos en H, ¿qué va a pasar? A intersección B también está contenido en H. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si yo miro qué cosas hay en común entre dos, si esto es H, y yo tengo, este puede ser A, este puede ser B, seguro que la parte que tienen en común es también un subconjunto de H. ¿Sí? Bueno, pero entonces si es un subconjunto de H, entonces A intersección B es un elemento del conjunto de partes, porque recordemos que el conjunto de partes está formado por todos los subconjuntos de H. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿No? Bueno. Bien. Hay que ver si es asociativa. Bueno, la parte de asociativa es un poco más fácil, digamos,
en el sentido que ya lo habíamos visto como una propiedad, ¿sí?, en general de los conjuntos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que A intersección B intersección C, ¿sí?, es lo mismo que A intersección B intersección C? Esto lo vimos como propiedad en el capítulo anterior de operaciones entre conjuntos, que era para cualquiera. Si la intersección es vacío, claro, bueno, está bien la pregunta, digamos. Si yo estoy en H y tengo un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Porque yo hice este gráfico como si seguro tuvieran intersección. Bueno, si no la tienen, me da vacío, pero vacío también está, claro. Está bien la pregunta, ¿no? Bien. Decía entonces que la propiedad asociativa habíamos probado, no lo habíamos probado, sino que lo enunciamos como una propiedad, ¿sí?, en la parte de conjuntos, que esto vale para cualquier terna de conjuntos. Por lo tanto, vale en particular para los conjuntos que son elementos de partes de H, ¿sí? Entonces, esto vale por propiedad de la intersección, ¿sí? Bien, hasta ahora cerrada y asociativa. ¿Habrá neutro? ¿Habrá neutro? ¿Qué es el neutro? A ver, atención acá. El neutro tiene que ser alguien, ¿sí?, que si yo digo que tengo un elemento cualquiera en partes de H y lo interseco con ese elemento neutro, me tiene que dar lo mismo que si hago la intersección en distinto orden, y eso me tiene que dar como resultado mi conjunto A, ¿no? Esa es la idea de neutro. ¿Y quién es? Si no es el vacío. A ver, ¿hay alguien, hay algún conjunto que si yo lo interseco con cualquiera, porque este es para cualquier elemento de partes de H, me dé como resultado el mismo conjunto A? Los mismos elementos dentro de H, ¿qué sería? ¿H? ¿Qué opinas? ¿Se entiende lo que digo? O sea, miremos acá. ¿Por qué iguales? Porque, ojo, si son iguales, estaríamos diciendo que para cada A hay un neutro, que sería diferente. Yo digo esto, a ver, miremos acá, supongamos. Bueno, a ver, si yo hago A intersección H, ¿cuánto da? A, ¿no es cierto? Me da el mismo conjunto A. Y si hago B intersección H, B. Y si hago, no sé, AC intersección H, ¿sí? Porque piensen que lo que uno está haciendo es como mirar acá, ¿no? Si yo digo estoy en H, ¿sí?, todos los subconjuntos que están en partes de H están acá adentro. ¿Bien? Es decir, que cada vez que yo haga intersección de algo que es un elemento de partes de H, pero es un subconjunto de H, cuando hago la intersección me da el mismo. ¿Bien? Entonces, ¿sí?
para todo elemento de partes de H, el que funciona como neutro es H. ¿Bien? Hay un neutro. Y me da lo mismo A intersección H que H intersección A. Bueno, Florencia, está bien. Si no, intentás salir y volver a entrar, no sé. Bueno. ¿El resto ve bien el pizarrón? Porque a lo mejor, a ver si es un problema mío y no de Florencia. No, lo ven. Bueno. Bien, entonces, cerrada, asociativa, neutro. ¿Habrá opuesto? ¿Habrá opuesto? ¿Qué hay que buscar para el opuesto ahora? Bueno, para buscar el opuesto lo que hay que buscar es que, dado un elemento en partes de H, tengo que hacer intersección con alguien en particular, pero ese que voy a hacer intersección, ese ahora sí depende de A. No tiene que ser el mismo para todos los elementos. El neutro es uno solo para todos, ¿sí? Y lo opuesto es uno solo para cada uno, ¿sí? Va variando. Siempre piensen en la idea de neutro en la suma de los números reales, que es el 0, que es el mismo para todos, y opuesto en la suma de los números reales, que es, qué sé yo, para el 7 el menos 7, para el 4 el menos 4, ¿sí? Es único, pero para cada uno es diferente, ¿sí? Entonces acá decimos que buscamos ese opuesto, llamémoslo tilde, a intersección, ese opuesto, ¿qué me tiene que dar? El neutro, ¿no? Y bueno, y esto tiene que dar lo mismo en distinto orden. O sea que esto me tiene que dar H, porque el neutro dijimos que era H. ¿Qué opinan? ¿Existe alguien que intersección A podría ser, no sé, el B, este AB, podemos usar ese ejemplo para darnos cuenta qué pasa. ¿Hay alguien que si yo hago intersección, ¿sí? Por ejemplo, con C, intersección C, y me da como resultado el ABC, ¿hay alguien? No, ¿no es cierto? No hay nadie, porque piensen que si yo digo, por ejemplo, el conjunto C, cuando yo haga intersección con otro, seguro que este no se agranda. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, al hacer un conjunto intersección otro, como mínimo, digamos, como máximo, son los elementos que están en ese conjunto, si compartiera todos los elementos, pero no le agrego nunca elementos al resultado, al conjunto que es resultado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Entonces, no tengo manera de generar este conjunto H, ¿sí? Para cada uno de los elementos de partes de H. Bien, entonces, este A tilde, no existe, ¿sí? Ese A tilde no existe para cada uno. Por supuesto que si yo tomo H, bueno, sí, H, intersección H, me da H, pero es el único caso, ¿sí? Para el único, para el resto no hay. Bien, con lo cual, ya sé que no hay opuesto. El caso de conmutativa también lo sabemos por propiedad que vimos en la parte de conjuntos, ¿sí? Decíamos que A intersección B es igual a B intersección A. Esto en general para cualquier par de conjuntos, en particular para los de partes de H,
¿sí? Y esto también vale por propiedad de la intersección, ¿bien? Que esto lo vimos en conjuntos. Con lo cual, en este caso lo que tenemos que decir es que no es un grupo conmutativo, no es, porque no cumple todas las propiedades, en particular la que no va a cumplir es la del opuesto, el resto las cumple todas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió eso? Bien. Bueno, así de paso reforzamos un poco y repasamos este tema de decir, bueno, lo que estábamos mirando acá, analizando si es grupo o no es grupo, conmutativo y demás, es analizar si este conjunto con esta operación tiene determinada estructura algebraica. Lo que vamos a ver ahora es otra estructura algebraica, ¿sí? Que es la que nos ocupa en este capítulo, que es ser un álgebra de Boole, ¿sí? De nuevo, esta idea de decir un álgebra de Boole no es una cosa, sino que es la estructura que tienen muchos conjuntos con distintas operaciones, ¿sí? Le llamamos álgebra de Boole si cumple algunas propiedades, así como acá decíamos, bueno, un conjunto con una operación, si cumplía todo esto, era un grupo conmutativo. Si teníamos los reales con la suma, lo cumple. Si teníamos los enteros con la suma, lo cumple. Si teníamos los enteros con la multiplicación, no, porque no tenía esta condición de opuesto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchos conjuntos cumpliendo propiedades tienen determinada estructura. El álgebra de Boole va a ser la misma cosa, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos a llamar álgebra de Boole? Bueno, un álgebra de Boole, en principio, va a estar formado por un conjunto no vacío, ¿sí? Un conjunto no vacío, dado un conjunto no vacío B, vamos a llamarlo, con al menos dos elementos. Al menos dos elementos tiene que tener. Y estos dos elementos tienen un nombre en particular, ¿sí? Al menos dos elementos que son distinguidos, digamos, ¿sí? Llamados 0 y 1. Ahora después vamos a ver si eso es un nombre que se les pone a los elementos. No es que necesariamente siempre son el 0 y el 1. Ya lo vamos a mirar. Con dos operaciones binarias, ¿sí? Operaciones binarias, así como decíamos, bueno, la suma, la multiplicación, bueno, en este caso las operaciones binarias van a ser el supremo, lo llamamos supremo, y la simbología para el supremo va a ser o la disyunción o el signo más, ¿sí? Cualquiera de esas dos notaciones. Nosotros vamos a utilizar ahora la notación del signo más, ¿sí? Porque creo que ustedes la utilizan un poco más también, que lo ven en organización, ¿verdad? Creo que en organización utilizan. Vamos a utilizar esta notación, pero digamos que cualquiera de las dos son notaciones que se utilizan, depende el texto que uno consulte, puede trabajar con cualquiera de las dos. Y otra operación que se llama ínfimo, ¿sí? Que otra vez vamos a trabajar o con el símbolo de conjunción o el signo por, ¿sí? Y además, una operación unaria. ¿A qué llamamos operación unaria? Una operación unaria
es la que se aplica a un elemento del conjunto, ¿no? Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna? ¿Una operación unaria en algún conjunto? O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, de la suma, es una operación binaria, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito dos elementos para sumarlos. ¿Alguna operación que se aplique a uno, que conozcan? Bueno, por ejemplo, la potencia, como dice Santiago. La potencia podemos considerarla, ¿sí?, como una operación unaria, ¿sí? En este caso, la operación unaria la llamamos complemento, ¿sí? Llamada complemento. Y esta vamos a usar en general un apóstrofe, ¿sí?, para indicar el complemento. Pero eso lo aplicamos a un elemento del conjunto, ¿sí? Bien, con esas condiciones decimos que entonces un conjunto no vacío B, con al menos dos elementos llamados 0 y 1, con dos operaciones binarias y una operación unaria llamada complemento, que debe cumplir, vamos a enunciar 8 axiomas, ¿sí? ¿A qué llamamos axiomas? Los axiomas son esto, lo que deben cumplir, no es que vamos a demostrarlos. En todo caso, dado cada conjunto, demostramos si lo cumple, ¿sí? Pero esto es lo que enunciamos como condición para hacer álgebra de Boole, ¿sí? Entonces, voy a utilizar la misma numeración que está en el apunte, pero bueno, digamos, después uno cuando lo usa puede poner cuál es el axioma sin necesidad de respetar esa numeración, ¿sí? Bien. Vamos a decir que B1 dice que la operación, yo ahora voy a utilizar los símbolos más y por, la operación más, ¿sí?, es conmutativa. Y B2 dice que la operación por es conmutativa. Bien. Esto lo estoy escribiendo así, por supuesto, hay que decir para cualesquiera X e Y elementos del álgebra, ¿sí? Y además, fíjense que acá estamos diciendo que son operaciones binarias y la otra es una operación unaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo opero entre dos elementos del álgebra, el resultado está en el álgebra, ¿sí? Esto que miramos hace un ratito, que la operación sea cerrada, ¿sí? Repito que eso es lo mismo, pero acá ya me están diciendo que esa operación tiene que ser cerrada, ¿sí? Bien, o sea que acá cuando yo hago esta operación, seguro el resultado es un elemento del álgebra. Bien. Entonces, por un lado que son conmutativas, por otro lado nos dice propiedad distributiva, ¿sí? X. Bueno, el punto, para indicar el ínfimo, como en la multiplicación, puede no ponerse, ¿sí? Directamente se pone una letra al lado de la otra y ya se interpreta que estamos haciendo operación ínfimo entre ellos, ¿sí? Entonces, X por Y más Z es igual a XY más XZ. Una operación distributiva, esto nosotros si fueran números lo llamamos propiedad distributiva del producto en la suma, ¿no? Ahora, hay una propiedad distributiva también de la suma en el producto. Esto ya más raro, ¿no?
Esta es la primera cosa rara que aparece, ¿no? Porque hasta acá es como que uno dice, bueno, ¿qué vamos a agregar? Si esto ya lo vimos, esto se cumplen los números que ya conocemos, ¿sí? Bueno, eso no. La propiedad B4, ¿sí? No se cumple en ninguno de los conjuntos numéricos si pensáramos en la suma y la multiplicación como las operaciones de suma y multiplicación de números. Bien. Estas entonces son conmutativas y distributivas de una operación con respecto a la otra. Ahora vienen operaciones que tienen que ver con el neutro, ¿sí? Entonces, vamos a decir, por un lado, ¿quién es el neutro de la suma? Miren, si yo sumo ese elemento 0, elemento designado, esto me va a dar X. Y por otro lado, ¿qué pasa con la multiplicación o con el ínfimo? Si hago X por 1, esto me va a dar X. ¿Sí? Y las dos últimas tienen que ver con el complemento, porque hasta ahora del complemento no dijimos nada. Bueno, las que tienen que ver con el complemento nos van a decir que si yo a un elemento cualquiera opero con su complemento, con la operación supremo, esto me tiene que dar el 1 del álgebra. Y, ay, perdón, le puse otra vez B6, este es B7. Y si yo opero con el ínfimo con su complemento, esto me tiene que dar el 0. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que tiene que cumplir un álgebra de Boole. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? De conjuntos que son álgebras de Boole. Acá algunas observaciones. Bueno, por un lado agrego a esto, ¿sí? Que se cumple la propiedad asociativa para las dos operaciones binarias, ¿sí? Es decir, X más Y más Z es igual a X más Y más Z, ¿sí? Para cualquier terna de elementos del álgebra. Y también se cumple X por Y por Z es igual a X por Y por Z. Esto, digamos, en algunos textos está puesto como un axioma más, ¿sí? En realidad se deduce de los anteriores, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer la demostración, pero vamos a aceptar que si tenemos un álgebra de Boole, es decir, un conjunto con estas tres operaciones que cumple todo esto, esto también lo cumple. Esto lo podemos usar como algo que se cumple en el álgebra. Y por otro lado, vamos a decir, bueno, prestar atención acá, estamos hablando de elementos del álgebra de Boole. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Fíjense esta propiedad que está acá, el B7. ¿A ustedes les parece que es cierto que X más Y' sea 1? Pregunto esto. Para X e Y, cualesquiera elementos del álgebra. ¿Les parece que se cumple eso? No. ¿Por qué no, Ezequiel? Bueno, sí, X más X', dice B7, ¿no? Bueno, y acá dice X más Y'. Bueno, y entonces ahora yo te pregunto, ¿y X por Y más X por Y', esto sí se cumple o no? ¿O sigue sin cumplirse?
¿Qué opinan? No solo Ezequiel, pobre, que es el que contestó, digo. ¿No hay opiniones? B4, ¿qué pasa con B4? Yo estoy preguntando si es cierto o no que eso da 1. No sé qué me querés decir con B4. Digamos, yo lo que digo es esto, cuando nosotros, si nosotros trabajamos con números, ¿no? Entonces yo te digo, en los números, olvidémonos por un momento de el álgebra de Boole, yo digo en los números, bueno, yo sé que si yo tuviera X e Y, números reales, ¿sí? Yo ya sé que se cumple que X más Y es igual a Y más X, ¿no? Eso lo sabemos en los reales. Entonces, si yo ahora te pregunto, bueno, y se cumple que A, B, vamos a escribir. Ahora yo digo, si A, B y C son números reales, ¿se cumple que A por B más C sea igual a C más A por B? ¿Se cumple o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Se entiende la pregunta? Digamos, acá lo que uno está diciendo es, si en los números reales yo ya sé que la suma es conmutativa, es decir, X más Y es lo mismo que Y más X, después, sean quienes sean los términos que yo voy a sumar, los puedo sumar en el orden que quiera. ¿Por qué? Porque también sé que el resultado de hacer A por B vuelve a ser un número real. Entonces, acá siempre estoy sumando números reales, en un orden o en otro, ¿sí? No es que el resultado de esto me dio cualquier cosa. En el álgebra, como el resultado de la operación ínfimo vuelve a dar un elemento del álgebra, por eso que remarcamos que es una operación binaria, entonces ahora es como si yo a esto lo bautizo Pepe, y estoy diciendo, ¿es cierto que Pepe más Pepe' da 1? ¿Se entiende? Si vuelve a ser un elemento del álgebra, ya está, es el mismo elemento. Siempre que yo pongo un elemento más su complemento, eso tiene que dar 1. ¿Se entiende un poco más ahí? Bueno, mejor. ¿Sí? Esa es la expresión más esperada por un docente, cuando alguien hace ¡ah! Bien, se ve un poquito más. ¿Mm? Digo porque esto es importante interpretar antes de seguir, porque nosotros después vamos a ir mostrando estas cosas, utilizando estos axiomas para mostrar igualdades, ¿sí? Y bueno, y cuando necesitemos mostrar, bueno, a veces no van a llamarse X e Y, ¿sí? Esto es algo general, ¿no? Pero bueno, y si no se llama X, ¿qué hago? Por ejemplo, si en vez de esto lo mismo, si yo dijera y A más A', ¿es 1 o no? Si A es un elemento del álgebra. Y sí, también. ¿Sí? No depende del nombre, sino de la forma. Acá es diferente, porque acá ya está claro que X es una cosa e Y es otra. Si fueran iguales, bueno, lo charlamos, pero en principio no son lo mismo. ¿Mm? ¿Bien? Bien. Entonces, por un lado eso, el tema de que la asociatividad también
la vamos a utilizar como una propiedad que se cumple, y tener en cuenta qué es lo que nos están diciendo los axiomas, ¿sí?, para los elementos del álgebra. Otro aspecto importante es saber qué pasa con el complemento, digamos. El complemento, ¿sí?, es único, ¿sí?, y eso es importante también remarcar, ¿sí?, que cuando un elemento del álgebra cumple estas condiciones, ¿sí?, es el complemento. Es decir, como la operación es un área, ¿sí?, como la operación es un área, es una función. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, si B es el álgebra, esa función unaria va de B en B. ¿Sí? Este es el complemento, el que te da el complemento, digamos. Yo diría F de un elemento del álgebra me da el complemento. ¿Esto qué me garantiza? Me garantiza que todo elemento del álgebra tiene complemento y que el complemento es único. ¿Se entiende? El hecho de ser función, ¿sí o no? Que nos sirve para reforzar un poquito también toda la parte de función que vimos, ¿no? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, eso es lo que nos garantiza. Y eso es lo que entonces vamos a mirar, ¿sí? Que esto lo que nos dice entonces es que si hubiera un elemento A en B tal que se cumple que para un X determinado se lo sumo y me da 1, y además se lo multiplico y me da 0, entonces A es el complemento de X. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice ahí? Esta idea de función nos garantiza que si hubiera alguien, ¿sí?, si hubiera alguien en el álgebra que cumple las dos condiciones que pusimos en B7 y en B8, ¿sí?, para hacer complemento, entonces seguro es el complemento, porque no puede haber otro que cumpla esas condiciones. Bien, este enunciado lo tienen demostrado en el apunte. No quiero detenerme ahora con eso, sino para que vean ejemplos de álgebra, sino en todo caso lo probamos después, ¿sí? Mostramos cómo sería el procedimiento para demostrar esa propiedad. Pero en principio así vemos algunos ejemplos de álgebras de Boole, ¿sí? Para que vayamos viendo cómo lo vamos a usar. Bien. A ver si los puedo hacer acá. Bueno, no, porque igual voy a tener que borrar. Bueno, borro entonces este cachito de acá. A ver. Por ejemplo, uno de los primeros que vamos a ver es el conjunto de partes. Miren cómo lo voy a escribir, porque acá, digamos, uno también, así como escribíamos el conjunto con la operación, acá nosotros podemos escribir un conjunto, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle una H, ¿sí? Y decimos, bueno, el conjunto B con la operación más, con la operación por, con el complemento, con el 0 y con el 1, ¿sí? Todo esto es el álgebra de Boole, ¿se entiende? H es álgebra de Boole. ¿Sí? Así como antes decíamos, bueno, los reales con la suma es grupo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, ahora tenemos que poner todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque ahora vamos a ver qué pasa con esto de estas operaciones, y el 0 y el 1, quiénes son en cada caso.
Entonces, miren, vamos a ver el ejemplo de qué. De dado H, esto que hicimos hace un ratito, por eso que nos servía, vamos a mirar el álgebra formado por partes de H. Miren, ¿quién la va a jugar de suma? La unión. ¿Quién la va a jugar de segunda operación? La intersección. ¿Quién va a ser el complemento? El complemento de los conjuntos, ¿sí? ¿Quién va a ser el cero? El vacío. ¿Quién va a ser el 1? El conjunto H. Esto así definido, así con estas operaciones, es un álgebra de Boole. ¿Sí? ¿Por qué es un álgebra de Boole? Bueno, porque va a cumplir todos los axiomas que enunciamos acá. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre. Por un lado, miren B1. ¿Qué dice B1? B1 dice que si yo hago un elemento más otro cualquiera, me da lo mismo hacerlo en cualquier orden. Si lo traduzco a estas operaciones, ¿qué estoy diciendo? Que un elemento de partes de H unión otro elemento de partes de H es lo mismo que hacer y unión X, ¿o no? Y eso se cumple porque la unión es conmutativa, ya lo vimos como propiedad en conjuntos, ¿sí? B2, ¿qué dice? Bueno, para B2 lo miro con la intersección, también sabemos que se cumple, ¿sí? ¿Qué pasa con B3? Bueno, B3 habla de la distributiva y ahora de la intersección con respecto a la unión. ¿Se entiende acá cuando voy cambiando los símbolos más y por estos símbolos? ¿Lo ven o no? ¿Sí? Bueno, eso es B3. B4 es la distributiva de la unión con respecto a la intersección. Esto también se cumple, también lo vimos como propiedad en la parte de conjuntos. Bien, ambas distributivas. Bajo un poquito. ¿Qué más? ¿Qué pasa con B5? B5 que nos dice, nos habla del neutro de la operación, bueno, supremo en general, para nosotros en este ejemplo sería unión. ¿Sí? ¿Quién era el neutro de la unión? De conjuntos. ¿Quién la juega de neutro? Es decir, claro, el vacío, ¿verdad? Es decir, que cualquier conjunto unión S me da el mismo conjunto, o sea, no le agrego nada. Es el vacío. Y fíjense que acá yo lo tenía como elemento, como el cero, ¿sí? Ese es el cero del álgebra. Entonces, es cierto que X unión el vacío, ¿sí? Me tiene que dar el mismo X, ¿sí? Y como B6, ¿qué sería? Ahora el neutro de la intersección. ¿Y quién es el neutro de la intersección? El mismo H, ¿verdad? Que es lo que estábamos mirando recién. ¿Se acuerdan que recién encontramos un neutro? ¿Sí? Lo que no encontrábamos es que tuviera estructura de grupo, porque fallaba otra cosa, que en ese caso lo que fallaba era el opuesto, ¿sí? Pero acá no estamos pidiendo opuesto. ¿Se dan cuenta la diferencia de las propiedades que se plantean para hacer una estructura algebraica u otra? Acá
no pedimos opuesto, lo que pedimos es que exista neutro, ¿sí? En este caso va a ser intersección el mismo conjunto H, esto me va a dar X, ¿no? Bien. B6 y B5 y B6. Y para B7 y B8, ¿qué será el complemento? ¿Qué les parece dado un conjunto? Acá dice supremo o más. Para nosotros en el ejemplo es unión. Un conjunto cualquiera. Unión quién me da, ¿qué me tiene que dar? El 1 del álgebra, que para nosotros es H. Y por otro lado, en B8 nos preguntamos, para un elemento cualquiera del álgebra, ínfimo o intersección, ¿quién nos da el 0 del álgebra, que para nosotros es el vacío? Exacto, el complemento de X, ¿sí? Fíjense, ¿con quién voy a unir a un conjunto, ¿sí? Para que al hacer la unión me dé todo el conjunto. Y lo que le falta, ¿sí? Lo que no está en X, ¿sí? Eso es lo que le tengo que agregar, digamos, cuando yo hago unión, ¿sí? Como que sumo elementos, ¿no? Entonces, ¿qué le agrego para que me dé todo el conjunto? Bueno, lo que no está en X, que es X complemento. ¿Mm? Y funciona acá, y sí, porque si yo hago la intersección de todo del conjunto X con un conjunto que justamente tiene cosas que no tiene X, la intersección me va a dar vacío. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Mm? Digamos, hasta acá esto nos dice que efectivamente, si yo tomo el conjunto, o sea, dado un conjunto H cualquiera, trabajo sobre partes de H, ¿sí? Con operación unión, operación intersección, operación complemento, vacío y el total, esto tiene estructura de álgebra de Boole, ¿sí? Además, vamos a mirar lo que quiere decir una especie de orden que uno le da a los elementos de un álgebra. En particular, vamos a mirar qué es el diagrama de Hasse, que podemos representar en un álgebra de Boole finita cualquiera. Cuando digo finita, nos referimos a que tenga finitos elementos el conjunto, ¿no? Cuando ese conjunto es finito, yo puedo representar un diagrama de Hasse. Ese diagrama de Hasse, ¿qué quiere decir? Bueno, esto que les digo, me da una especie de orden en los elementos. Miren, voy a borrar esto, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es, bueno, supongamos, vamos a poner nuestro conjunto H preferido de ABC, ¿sí? Donde ya sabíamos que partes de H estaba formado entonces por vacío, los unitarios, ¿sí? Los de A2, y el conjunto total, ¿no? Esto lo que armamos hoy. Esto habíamos hablado, ¿no? Que el conjunto de partes tiene siempre 2 a la n elementos, siendo n la cantidad de elementos del conjunto H, ¿no? Que siempre es eso. ¿Lo habíamos visto? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a armar ese conjunto, ese diagrama de Hasse que les digo?
Bueno, se arma, digamos, vamos a ir mirando en cada conjunto, en este caso se arma por inclusión, es como ordenar los elementos por inclusión. ¿Qué quiere decir? A ver, primero, el que está contenido en todos es el vacío siempre, ¿sí? Entonces voy a poner el vacío acá abajo. Ahora, ¿dónde está contenido? Bueno, en realidad por eso digo en todos, pero como por ejemplo yo diría el vacío está contenido en A, ¿sí? Pero además A está contenido, qué sé yo, ¿en cuál? En AB, ¿no? Entonces, el que pongo es A, no el AB, porque eso me queda como por transitividad, fíjense. Acá me van a quedar los conjuntos unitarios. Y acá me van a quedar los conjuntos de dos elementos. Chicos, ¿ese ruido me hace a mí la computadora o a ustedes? A ver. No sé. Bueno. Se ve ahí. Y acá me va a quedar BC. Y ahora, arriba de todo, sí, pero por eso yo no tenía abierto, por eso no sé. Y entonces, y acá arriba va el conjunto H. A ver si se entiende ese gráfico, lo que estamos haciendo. Fíjense, estamos ordenando de alguna manera por inclusión, es decir, el vacío está incluido en C, C está incluido en BC y en AC. En este no está incluido, entonces no va una rayita para allá. ¿Se entiende? El B está incluido en BC y en AB, pero en AC no, entonces no se relaciona. ¿Sí? ¿Se ve? Pongo una rayita con el que está incluido. A este nivel, a este primer nivel, después del elemento, fíjense que acá abajo estoy poniendo el 0 del álgebra. Y acá arriba va el 1 del álgebra. ¿Sí? Bien, acá estos son los que juegan papel 0 y 1. ¿Qué les decía? Bueno, entonces a esto se los llama átomos, ¿sí? A los elementos, ¿sí? Que yo, átomo, ¿sí? Se los llama a un elemento, vamos a ponerle otro nombre para no confundir, un elemento X, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Es átomo, si para cualquier otro, elemento Y, X, Y me da X o 0. Fíjense. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿por qué estos son átomos? Porque si yo hago este C, por ejemplo, acá me dice ínfimo, ¿eh? O sea que en mi caso, intersección, ¿sí? Tengo que ir traduciendo esto, ¿no? C, intersección, cualquier otro elemento del álgebra, es cierto, o me da el vacío o me da el mismo C. Otra cosa no me puede dar, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Mm? Bien. Espero un poco porque quiero
digamos, si no me frenan y volvemos sobre lo que estamos diciendo. Bueno, bien, de esto vamos a mirar otro ejemplo que también familiar para ustedes. Bueno, ustedes se dan cuenta que esto donde el conjunto se agranda, el diagrama se empieza a complicar considerablemente, ¿no? ¿Sí? O sea, a ver, ustedes tienen ahí hecho uno, a ver si podemos repetirlo. ¿Esto puedo borrarlo, esta parte? Bien. Fíjense qué pasa si mi conjunto fuera, si mi conjunto H le agregamos un elemento más, A, B, C y D, ya acá se empieza a complicar, porque piensen, bueno, por un lado esto que decíamos recién, la cantidad de elementos de partes de H, ¿sí? Ya ahora es 16, porque es 2 a la cuarta, ¿sí? Entonces, miren, a ver si puedo dibujarlo más o menos sin escribirlo. A ver ahí, ¿se ve el vacío ahí? Bueno. ¿Quiénes van a ser los átomos? Los unitarios. O sea que yo vengo acá y digo, bueno, tengo A, B, C, D. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están incluidos estos? Bueno, primero los que van de a 2, ¿sí? Pero los que van de a 2, ¿cuántos son? Es A con B, A con C, A con D, B con C, B con D y C con D, ¿sí? Son un montón. Entonces, a ver si los puedo poner acá. Bueno, no me va a entrar igual, pero aunque sea para que vean esta parte, ¿qué voy a poner acá? AB. S va, A y B, le mandan una rayita para allá porque están incluidos. Voy a tener el AC, también A y C van a estar incluidos. Después tengo el A y D, ¿sí? Otra vez, va de A y de D. Ahora empiezo los que tienen B. B con C. Van estos dos. B con D. También van estos dos. Y me falta C con D. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Ven que se va complicando, ¿sí? Y haciendo mucho más engorroso solamente con un elemento más en el conjunto, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué me falta? Los de 3 elementos, ¿sí? Entonces ahora acá me tendrían que quedar el ABC. ¿Cuántos son? A ver, porque yo no lo escribí el partes de H, ¿no? Lo estoy escribiendo mientras en el gráfico. El ABC, ¿quién más? El ABD, ¿quién más? ACD y BCD, ¿no? Bien, sí. Bueno, entonces ahora, a ver si puedo hacer esto con rojo para que se diferencie. Este va, AB va para allá, el AC también va para allá, ¿sí? ¿Quién me falta? Este BC también, ¿sí? Para este van estos 3, no hay más.
que se relacionen. Ahora, con los otros. Este AB va al ABD, ¿sí? El BD también va para allá, ¿sí? Y me falta uno que es este, el AD, ¿sí? Bueno, no hago más rayitas porque si no ya empieza a no entenderse nada, pero se ve que faltarían conectar estos con los de inclusión, ¿sí? Y me falta, por supuesto, arriba el conjunto H donde todos, ¿sí?, les manda una rayita para decir que están incluidos. ¿Sí? ¿Se ve más o menos la cosa como es? Ustedes mírenlo ahí, que tienen el gráfico también hecho en el apunte, ¿sí? O lo pueden, igual ustedes pueden repetirlo y agrandarlo un poco para entenderlo mejor. Bien, ¿qué otro ejemplo vamos a mirar de álgebra de Boole? Un ejemplo para ustedes conocido como es las letras proposicionales, ¿sí? Conjunto de letras proposicionales con la conjunción, la disyunción y la negación. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Qué cuidado hay que tener? Que en realidad nosotros cuando hablamos de proposiciones, por ejemplo, decimos P o Q es equivalente a Q o P, ¿verdad? No decimos que son iguales, sino que hablamos de proposiciones equivalentes, ¿sí? Entonces, en el álgebra de Boole nosotros necesitamos igualdad. Entonces, el único cuidado que vamos a tener es que en vez de llamar P, vamos a llamar la clase de todas las proposiciones equivalentes con P. Miren. Como para que uno entonces pueda hablar de cosas iguales, ¿sí? Porque si yo digo, esto es lo que les quiero decir, si yo digo P o Q, esto es equivalente, decimos, sí y solo si Q o P usan esto, o acá se usaba 3 rayitas, ¿no? Ay, se me cae el pizarrón. Para decir que son equivalentes, ¿verdad? Entonces, como nosotros, esto no nos sirve para pensarlo como elementos del álgebra, porque necesitamos la idea de igualdad, entonces vamos a trabajar con, cuando llamamos P o Q, ¿sí? Le ponemos estos corchetes para decir, son todas las proposiciones equivalentes con P o Q. Entonces ahí sí, porque esto sería como un conjunto, ¿se entiende? Ahí metemos todas las que son equivalentes. Entonces, P o Q va a ser ahí igual a decir Q o P, ¿sí? Porque entonces, bueno, en este conjunto está la misma gente que en este conjunto. ¿Se entiende? Es una diferencia un poco sutil, tal vez, pero bueno, es importante hacerla porque acá no se pone igual. Bien. Bueno, con esta salvedad entonces formamos el álgebra que va a estar dado, por ejemplo, el álgebra de una letra proposicional, llamémoslo M, ¿sí? El conjunto acá, el conjunto formado por una letra proposicional, vamos a llamarlo, este va a ser el conjunto que tiene solamente a P, ¿sí? Perdón, vamos a ponerlo así, a P, a no P, a las tautologías y a las contradicciones. Ahora lo miramos, ¿eh? Fíjense que acá, en vez de poner como ponía acá B, pongo directamente el conjunto porque no tiene más que esos elementos, ¿sí? Estamos con una letra proposicional. Y definimos como operación supremo la disyunción, como operación ínfimo la conjunción, como complemento la negación, como cero las contradicciones y como 1 las tautologías. Miren,
Miren lo que va a pasar acá entonces. Primero, cuando yo miro los axiomas, mirar que se cumplen los axiomas. Fíjense que esto es todo lo que ya sé también de conjunción y disyunción. Ustedes ya sabían que decir P o Q es lo mismo que Q o P. Decir P y Q es lo mismo que decir Q y P. ¿Sí? La distributiva de las operaciones, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? A ver, vamos a escribirlo si quieren. Decimos B1 nos dice, para nuestro ejemplo, ¿sí? Que P o Q es lo mismo que Q o P. ¿Se entiende? Lo escribo con los corchetes por esta cuestión que si no acá tendría que poner equivalente, ¿sí? B2 que nos dice que P y Q es lo mismo que Q y P. ¿Sí o no? B3 que nos dice, ustedes no usaban esta cuestión de la distributiva P, I, Q o R. Es lo mismo que P y Q o P y R. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Y el B4 es lo mismo, pero es la distributiva ahora de la disyunción con respecto a la conjunción. ¿Mm? Es decir, que P o Q o R, ¿sí? Es lo mismo que P o Q y P o R. ¿Mm? Bien, esto propiedades de la lógica, ¿está bien o no? Bien. ¿Qué pasa con B5 ahora? ¿Sí? Bueno, B5 lo que nos dice es que si yo hago la disyunción con la que juega de cero, que para nosotros es las contradicciones, ¿sí? Entonces me quedaría P o las contradicciones que se simbolizan con esta T al revés, ¿sí? Esto me tiene que dar, ¿sí? P. Ahora digo yo, ¿qué sería una contradicción? ¿Se les ocurre alguna? ¿Cómo podría yo simbolizar? Cuando decíamos una contradicción en lógica, ¿se acuerdan? Era algo que siempre es falso, ¿no? Así como una tautología es algo que es siempre verdadero, ¿sí? ¿Se les ocurre de qué manera podemos decir, dar una expresión que sea una contradicción o que sea una tautología con una letra proposicional P? Digamos, si yo les digo, ¿llueve o no llueve? ¿Es verdadero o es falso? Si les digo, ¿hace frío o no hace frío? ¿Puede ser falso, llueve o no llueve? ¿En qué caso sería falso? Eh, bueno, sí, bueno,
A ver, están diciendo varias cosas ahí. Una cosa es hablar del condicional. Una cosa es hablar del condicional. Otra cosa es decir y. Yo dije llueve o no llueve. Claro, yo digo llueve o no llueve. ¿Hace frío o no hace frío? ¿Voy o no voy? Esas expresiones, ¿tienen alguna posibilidad de ser falsas? Bueno, con que uno sea verdadero, todo es verdadero, tal cual. Ahora, seguro alguna es verdadera. Claro, pero ¿pueden las dos ser falsas si yo digo llueve o no llueve? No van a ser falsas las dos nunca. ¿Se entiende lo que digo? Porque o llueve o no llueve, ¿sí? No me estoy jugando mucho. Eso, ¿no leyeron Alicia en el País de las Maravillas? Ustedes saben que Alicia en el País de las Maravillas fue escrito un poco para enseñar lógica, ¿no? Y hay una parte que dice, ¿prorrumpe el llanto o no prorrumpe? ¿Sí? ¿Te puedo estar mintiendo? No, no te miento. Seguro pasa una cosa o no pasa. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en este caso, hablamos de tautología a decir P o no P. Y de contradicción, como dijo alguien por ahí, si dijera I, P y no P, porque eso sí que no puede pasar, ¿sí? Si yo digo llueve y no llueve, bueno, eso no puede ocurrir. ¿Mm? Eso es siempre falso. Voy y no voy es siempre falso. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, decimos acá que esta contradicción, ¿sí? Es P o no P, perdón, P y no P, P y no P, ¿sí? Es la clase de todas las proposiciones equivalentes con P y no P, ¿sí? Entonces, cuando diga P o algo que es siempre falso, se cumple P. ¿Se entiende? ¿Mm? Es equivalente con P, perdón. Y el B6, a ver si lo puedo poner por acá, el B6 dice al revés, ¿no? Que cuando tengo P y algo que es siempre verdadero, ¿sí? También es equivalente, ¿sí? Con la proposición P. Donde este es siempre verdadero, no lo escribo acá, pero este es siempre verdadero, entonces va a ser el P o no P. ¿Sí? Bien. Del mismo modo, fíjense qué pasa ahí. Ahí mismo sale en B7 y B8. Fíjense lo que dice B7. Para B7 yo tendría que decir, bueno, tengo una proposición P. Acá dice más, uso disyunción. Acá dice complemento de X. Entonces, ¿quién va a venir como el complemento? ¿Sí? Dijimos que era la negación. ¿Sí? No P. Esto tiene que ser igual, acá dice a 1, pero 1 en mi álgebra son las tautologías. ¿Será cierto? Fíjense que acá me quedó justamente. P o no P es siempre tautología. ¿Sí? Y lo mismo con B8. ¿Qué pasa con B8? Dice, tengo que poner un P. Acá dice por, pero entonces en mi álgebra es el I. Acá dice X complemento. En mi álgebra es la negación de P. Y esto me tiene que dar el 0, pero el 0 que habíamos encontrado era las contradicciones. Fíjense, decir que algo pasa y no pasa a la vez es siempre falso. ¿Se entiende? ¿Mm?
¿Lo ven? Más o menos. Bien. En este caso, también puedo hacer el diagrama de Haas correspondiente, ¿sí? Nada más que en este caso, fíjense que yo tengo un conjunto de 4 elementos. O sea que en este conjunto de 4 elementos, el álgebra, el diagrama de Haas, quiero decir, es más cortito, ¿sí? Pero fíjense que yo podría poner, entonces, ¿qué dijimos del diagrama? Abajo va el 0 y arriba va el 1. O sea que acá abajo tiene que ir el P, y no P. Este es el que la juega de 0. Bien, eran las contradicciones. Entonces, después, ¿qué elementos voy a tener? El no P y P, ¿sí? Y arriba tengo las tautologías, son estos 4 elementos. ¿Y la tautología quién es? P o no P. ¿Sí? Esto solo es ahora el diagrama de Haas. Y fíjense que está ordenado, ¿sí? Se ordena de qué manera, digamos, por ejemplo, entre estos 2 elementos, el I me da el elemento de abajo y el O me da el elemento de arriba. ¿Se entiende? P o no P me da el elemento de arriba, P y no P me da el de abajo. ¿Sí? En el álgebra, en el diagrama de Haas del álgebra de conjuntos, también pasaba que la unión, si yo tenía en cualquier nivel del diagrama 2 elementos, la unión me daba el elemento de arriba, la intersección el elemento que estaba abajo. Acá el O me da el elemento de arriba, el I me da el elemento de abajo. Bueno, siempre va a ser en el diagrama, ¿sí? El supremo me da el de arriba, el ínfimo me da el de abajo. Bueno, estos como ejemplos, digamos, para que ustedes vean que también hay distintos conjuntos, ¿sí? Esto que venimos remarcando, de acuerdo a las operaciones, me dan la estructura de álgebra de Boole. En particular, hay un álgebra que a ustedes les encanta, que es la que más usan, que ¿cuál es? ¿Cuántos elementos tiene? El álgebra de Boole que ustedes han usado o que están usando en algún lado. ¿Cuántos elementos tiene? 2. Y los 2 que son, bueno, verdadero o falso, el 0 y el 1, ¿sí? Entonces, si yo defino en el conjunto B que tiene solamente al 0 y al 1, ¿sí? Voy a definir ahora, también, qué sé yo, ponele que lo llamo M, ¿sí? En ese conjunto defino una operación, supremo, ¿sí? Una operación ínfimo, un complemento, ¿sí? Y el 0 y el 1, ¿quiénes van a ser? El 0 y el 1. Acá sí son el 0 y el 1. ¿Se dan cuenta que recién decíamos, el 0 era el vacío en los conjuntos y el 1 era el total? En las proposiciones el 0 son las contradicciones, el 1 las tautologías. En el conjunto que tiene solo al 0 y el 1, el 0 y el 1 son el 0 y el 1. ¿Sí? Bien. Tenemos que decir quiénes son estas operaciones, porque si no, no sabemos si se cumple. ¿Quiénes van a hacer estas operaciones? Bueno, otra vez, en definitiva, las que la juegan de alguna manera de tabla de verdad de conjunción y disyunción, ¿no es cierto? En el verdadero o falso, ¿sí? Como decía Nahuel. O sea, cuando yo diga, bueno, ¿cómo opero acá? Cuando diga 0 o 0, ¿sí? Esto da 0. Cuando diga 0 o 1, esto va a dar 1. Cuando diga 1 o 0, esto va a dar 1. Y cuando diga 1 o 1, da 1. ¿Sí? ¿Se entiende que sería como la tabla de verdad de la disyunción?
pensando en verdadero o falso, ¿se entiende escrito así? Otra manera de mirarlo es hacer 0 y 1, 0 y 1, y pensar que es esa tabla, ¿sí? Entonces me da 0 o 0, 0, 1. No sé de qué manera les resulta más claro de mirar. O de ninguna, no sé. ¿Sí? ¿Pero se entiende lo que estamos haciendo? Con la tabla, bueno, bien. Entonces, esta sería la definición de esta operación, y tenemos que definir también la otra operación, ¿sí? Que otra vez, si pensamos que 0 y 1 son verdadero o falso, y la operación es de conjunción, ¿qué me va a dar? Es como pensar falso, falso es falso, ¿sí? Falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, verdadero y verdadero es verdadero, ¿sí? Bien. Y nos faltaría la operación complemento, ¿sí? Pero la operación complemento hay que definir que el complemento del 0 es el 1 y el complemento del 1 es el 0, ¿sí? Son complementos uno del otro. Así definidas estas operaciones, ¿sí? Este conjunto con estas operaciones, este primer elemento y este último, es un álgebra de Boole, ¿sí? Y es el álgebra de Boole un poco por excelencia que ustedes van a trabajar. Bueno, ¿qué sería el diagrama de Hash de este álgebra? Pero fíjense que acá tenemos dos elementos, o sea que soñado, ¿no? Este es el diagrama de Hash que quiero hacer, porque acaba el 0, acaba el 1 y se terminó. ¿Sí? Bueno, no es tan interesante de analizar. No tiene más vuelta que esa. Bien. Bueno, de ejemplos de álgebras de Boole, en realidad lo que nos queda mirar un poquito son los conjuntos que tienen, por ejemplo, el álgebra de Boole, que tiene pares ordenados de ceros y unos, o n-uplas de ceros y unos, pero bueno, vamos a dejarlo para mirar la clase que viene, ¿sí? Ustedes pueden trabajar los primeros ejercicios de álgebras de Boole, pueden mirarlos. Si quieren hacemos un intervalo.